Y si te dijera que la mayor, la más pesada, la más abrumadora preocupación que cargas sobre tu futuro es una preocupación que Dios simplemente no tiene. Y si te dijera que mientras tú pierdes el sueño imaginando los peores escenarios, Dios ya ha establecido un destino de esperanza, mientras te debates con las preguntas y sí, Él ya ha escrito las respuestas. Esa ansiedad que te roba la paz, que te oprime el pecho, que te hace sentir pequeño y perdido ante el mañana. Esa ansiedad es un peso que nunca fuiste llamado a llevar. Una vez que hemos dado nombre a esa prisión de la preocupación, una vez que hemos reconocido los barrotes de nuestros miedos, el alma anhela la libertad. Pero la libertad no se encuentra intentando derribar los muros por nuestra propia fuerza. La libertad llega cuando levantamos la vista y descubrimos que la puerta de la celda siempre ha estado abierta. Esa puerta es una revelación, una verdad tan poderosa que tiene la capacidad de desmantelar la fortaleza de la ansiedad, ladrillo por ladrillo. Esa revelación está contenida en una sola frase, un ancla arrojada desde la eternidad a las aguas turbulentas de nuestro tiempo. Es una promesa dada a un pueblo sin futuro, en un lugar sin esperanza. Nos sumergiremos en las profundidades de Jeremías 29, versículo 11, no para leerlo como una simple frase de ánimo, sino para diseccionarlo como una carta de amor del arquitecto del universo, una ventana directa a su corazón, para descubrir la naturaleza misma de sus planes para ti y para mí. Y es aquí, en el epicentro de nuestra ansiedad, donde Dios interviene, no con una sugerencia, no con una teoría psicológica, sino con una declaración soberana. Para desmantelar la fortaleza de nuestro miedo, debemos anclar nuestra alma en una verdad que no depende de nuestras circunstancias, ni de nuestros sentimientos, ni siquiera de nuestra propia fe. Necesitamos una palabra que sea más real que nuestro dolor, más cierta que nuestra incertidumbre. Una palabra pronunciada desde la eternidad, pero diseñada para nuestro momento presente de necesidad. Esta palabra nos llega a través del profeta Jeremías. Y para entender su poder, debemos primero entender el dolor de la audiencia a la que se dirigió. No eran personas que se preocupaban por el mercado de valores o por si conseguirían un ascenso. Eran un pueblo quebrantado. Habían sido arrancados de su tierra, su ciudad santa de Jerusalén había sido saqueada y quemada, su templo, el mismísimo lugar de la presencia de Dios, reducido a escombros. Estaban cautivos en Babilonia, una tierra extraña, una cultura pagana. Su identidad nacional, su fe, su futuro, todo había sido aniquilado. Imaginen la oscuridad de sus noches. Imaginen las preguntas susurradas en el exilio. ¿Dónde está Dios ahora? Se ha olvidado de nosotros. Nos ha abandonado para siempre. ¿Hay algún futuro para nuestros hijos que no sea la esclavitud? Humanamente hablando, la respuesta a todas estas preguntas era un rotundo no. Su futuro era un muro de ladrillo. Su esperanza era un eco lejano. Es en este pozo de desesperación absoluta, en el momento en que toda luz humana se ha extinguido, que Dios enciende una estrella. Es aquí donde Él le ordena a Jeremías que escriba una carta a estos exiliados. Una carta que contiene una de las promesas más extraordinarias de toda la Escritura. Escuchen con reverencia. No como si fuera una frase familiar, sino como si la oyeran por primera vez, pronunciada directamente sobre vuestra propia Babilonia. En el capítulo 29, versículo 11, la voz del Creador atraviesa el silencio. Porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Detengámonos en la majestuosidad de esa primera afirmación. Porque yo sé, en un mundo de incertidumbre, donde nosotros no sabemos qué traerá el mañana, Dios declara su conocimiento absoluto. No es una suposición, no es una expectativa optimista. Es un conocimiento soberano y creativo. Él conoce los planes porque Él es el arquitecto de los mismos.
La ansiedad prospera en lo desconocido, pero Dios le habla directamente a esa ansiedad y dice: lo que para ti es un misterio, para mí es un diseño completado. Vuestro futuro no está a la deriva en un mar de casualidades. Está firmemente sujeto por la mano de un planificador intencional. ¿Y cuál es la naturaleza de este plan? Él lo define con una claridad que debería hacer temblar los cimientos de nuestro miedo. Son planes de bienestar y no de calamidad. La palabra hebrea para bienestar es shalom. No significa simplemente la ausencia de problemas. Shalom es plenitud, integridad, la armonía de todas las cosas funcionando como deberían. Dios está diciendo: mis pensamientos hacia ti, mi diseño para tu vida, no son para destruirte, no son para castigarte, no son para hacerte daño. Mi propósito final es llevarte a un lugar de plenitud, darte un futuro cuando crees que lo has perdido todo, y encender una esperanza indestructible en medio de tu noche más oscura. Para que esta promesa se convierta en el ancla de nuestra alma, debemos comprender la profundidad del abismo desde el cual fue proclamada. La promesa de Dios no fue un susurro en un jardín tranquilo, fue un trueno en medio de la más violenta de las tormentas. Los exiliados en Babilonia no solo estaban lejos de casa, estaban teológicamente desorientados. Su pacto con Dios parecía roto, el linaje de David interrumpido. El templo, el lugar donde el cielo y la tierra se encontraban, era un montón de cenizas. Su dolor no era solo la nostalgia de un hogar perdido, era la agonía de un futuro cancelado, la sensación de ser un pueblo divorciado de su Dios. Este exilio no fue un accidente geopolítico, fue el juicio anunciado por generaciones de profetas. El rey Nabucodonosor y su ejército babilónico no fueron simplemente conquistadores, fueron el instrumento de la disciplina divina. Durante siglos, Israel había coqueteado con la idolatría, había ignorado las advertencias de los profetas y había quebrantado el pacto que hicieron en el Sinaí. El exilio, por tanto, llevaba consigo una carga adicional de culpa y vergüenza. Se sentían no solo derrotados por un enemigo, sino repudiados por su propio Padre Celestial. Su pregunta no era solo ¿por qué nos ha pasado esto?, sino ¿acaso no nos lo merecíamos? En medio de esta confusión espiritual, surgieron voces que ofrecían una esperanza barata. Falsos profetas, tanto en Jerusalén como entre los exiliados en Babilonia, proclamaban un mensaje que todos querían oír. Decían que el exilio sería breve, que en 2 años los vasos sagrados del templo serían devueltos y que el yugo de Babilonia sería roto. Era un evangelio de optimismo instantáneo, una solución rápida que no requería arrepentimiento ni transformación. Era una mentira envuelta en lenguaje piadoso, un placebo espiritual que adormecía el dolor, pero no podía curar la herida. Y en este escenario, Jeremías es llamado a entregar el mensaje más impopular imaginable. A través de él, Dios les dice a los exiliados que no se preparen para una liberación rápida, sino para una larga estancia. Construid casas y habitadlas, plantad huertos y comed del fruto de ellos. Casaos y engendrad hijos e hijas, y buscad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar, y rogad por ella al Señor, porque en su paz tendréis vosotros paz. Esto era un escándalo. Significaba aceptar la disciplina, echar raíces en la tierra del castigo y orar por el bienestar de sus captores. Era una llamada a encontrar la vida en medio del exilio, no a esperar pasivamente a que terminara. Es precisamente en este contexto de una realidad dura y prolongada que Dios revela la duración de su plan. No serán 2 años, como decían los falsos profetas. Serán 70 años, una vida entera. La mayoría de los adultos que fueron llevados al exilio morirían en Babilonia. Sus hijos crecerían allí, sus nietos nacerían allí. La promesa de un futuro y una esperanza no era para un regreso inmediato. Era una promesa a largo plazo, una que requería una fe que trascendiera las circunstancias personales y se aferrara al carácter inmutable de Dios a través de las generaciones.
Y no es aquí donde nuestra historia se cruza con la de ellos. ¿Acaso no vivimos también nosotros en nuestra propia Babilonia? Un diagnóstico que no se va en 2 meses, una crisis financiera que dura años, una herida familiar que parece que nunca sanará. ¿Y no nos bombardean también a nosotros los falsos profetas del pensamiento positivo que nos dicen que si tenemos suficiente fe, nuestro problema desaparecerá mañana? Nos ofrecen una esperanza superficial que se desmorona ante la realidad de un sufrimiento prolongado, dejándonos aún más desilusionados y confundidos. Pero la belleza sobrecogedora del plan de Dios es que la promesa de Jeremías 29:11 no fue dada al final de los 70 años. Fue dada en su comienzo. No fue una recompensa por haber soportado el exilio. Fue la provisión para poder soportarlo. Dios no les dijo, aguantad 70 años y luego os diré que tengo un buen plan. Él les dijo, en medio de vuestro dolor, mientras construís casas en tierra extraña, mientras lloráis junto a los ríos de Babilonia, quiero que sepáis ahora mismo que mis pensamientos hacia vosotros son de paz y no de mal. Esta es la verdad que desmantela nuestra ansiedad. La bondad del plan de Dios no depende de la ausencia de sufrimiento. De hecho, a menudo se revela con mayor claridad en medio de él. La promesa no era una vía de escape del exilio, sino un ancla de propósito dentro del exilio. Dios estaba diciendo, este lugar de quebrantamiento, este tiempo de espera, esta temporada de aparente derrota, no es un desvío de mi plan. Es parte integral de él. Estoy usando incluso esta calamidad para forjar en vosotros un futuro y una esperanza que no podríais recibir de ninguna otra manera. Pero aquí, amados, es donde la teología del púlpito se encuentra con la cruda realidad de la vida. Es fácil asentir con la cabeza cuando hablamos de la soberanía de Dios en la comodidad de esta sala. Es inspirador escuchar sobre sus planes de bienestar cuando el sol brilla y las cuentas están pagadas. Pero ¿qué sucede cuando la noche cae y no parece que vaya a amanecer? ¿Qué sucede cuando la promesa de Jeremías 29:11 choca violentamente con la realidad de tu experiencia? La mente puede aceptar la promesa, pero el corazón herido grita, ¿pero cómo? Hablemos del pero de la pérdida. ¿Cómo puede ser un plan de bienestar el informe médico que roba el futuro? ¿Cómo puede ser un plan de shalom la silla vacía en la mesa de la cena, un eco silencioso de una risa que ya no se oirá? ¿Cómo puede ser un plan de esperanza ver a un ser querido desvanecerse en la niebla de una enfermedad degenerativa? En esos momentos, la promesa de Dios no suena como un ancla, sino como una cruel ironía. El alma pregunta, si este es tu bienestar, oh Dios, ¿qué sería entonces tu calamidad? Hablemos del pero de la injusticia, el ascenso que merecías y que fue para otro por favoritismo, la traición de un socio o de un cónyuge que te deja en la ruina, no solo económica, sino emocional, la mentira que destruye tu reputación mientras el mentiroso prospera. Vemos la maldad celebrada y la integridad castigada. Y clamamos con el salmista, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Cómo puede ser esto parte de un plan bueno cuando todo en nuestro interior grita que está mal, que es fundamentalmente injusto? Hablemos del pero de la oración no contestada, el anhelo de un hijo que mes tras mes, año tras año, es recibido con un vientre estéril, la súplica por la restauración de un matrimonio que termina en un tribunal de divorcio. El ruego por la liberación de una adicción que mantiene a un ser querido encadenado. Oramos, ayunamos, creemos, citamos las promesas, y la respuesta es un silencio atronador. Y en ese silencio, la duda siembra su semilla venenosa. ¿Es que Dios no escucha o es que no le importa? Hablemos del pero, del rechazo, el dolor de un padre que te abandona, la herida de una comunidad de fe que te da la espalda cuando más la necesitas. El sentimiento de no encajar en ninguna parte, de ser fundamentalmente defectuoso o indigno de amor.
¿Cómo puedes creer que el arquitecto del universo tiene planes intencionados para ti cuando las personas más cercanas a ti te han tratado como si fueras un accidente o una carga? El rechazo humano se convierte en un filtro a través del cual interpretamos el corazón de Dios. Y si crees que tu lucha es única, que tu duda te aísla de los santos del pasado, mira de nuevo a Babilonia. Ellos conocían estos peros. Vieron a sus hijos nacer en la esclavitud, una pérdida generacional. Sirvieron a amos injustos que se burlaban de su fe. Oraron por una liberación que tardaría 70 años en llegar, más allá de su propia vida. Se sintieron divorciados de su Dios, rechazados por sus propios pecados. Vuestro dolor no es ajeno a la experiencia del pueblo de Dios. Es de hecho el tejido mismo del que a menudo está hecha su historia. Así que permíteme ser muy claro. Tu dolor es válido. Tus preguntas no son una señal de falta de fe. Son una señal de que estás vivo y luchando con las realidades más profundas de la existencia. Dios no te pide que finjas que no duele. Él no te pide que te pongas una máscara de falsa piedad mientras tu corazón se desangra. El cielo no se escandaliza por tus lágrimas ni se ofende por tus preguntas honestas. De hecho, el libro de los Salmos es un testimonio de que Dios mismo nos ha dado el lenguaje para el lamento, para clamar a Él desde el pozo. Mira a Job, despojado de todo, sentado en cenizas, rascándose las llagas y exigiendo una audiencia con el Todopoderoso. Mira a David, escondido en cuevas, escribiendo salmos que preguntan: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? La lucha no es la antítesis de la fe. Es a menudo el campo de entrenamiento de la fe. Es en el forcejeo con Dios, como Jacob en el vado de Jaboc, donde somos heridos, pero también donde recibimos un nuevo nombre y una nueva bendición, el verdadero conflicto. Por tanto, no es entre la promesa de Dios y tus circunstancias. El verdadero conflicto es entre tu definición de bienestar y la de Dios. Nosotros equiparamos el shalom con una vida cómoda, predecible, libre de dolor y llena de nuestras preferencias cumplidas. Creemos que el buen plan de Dios debe parecerse a nuestro buen plan para nosotros mismos. Si un evento causa dolor, dificultad o pérdida, nuestra conclusión inmediata es que algo ha ido mal. O Dios ha perdido el control, o no es tan bueno como creíamos. Pero, ¿y si el plan de Shalom de Dios fuera infinitamente más profundo, más rico y más eterno que nuestra búsqueda de la felicidad temporal? ¿Y si las mismas cosas que nosotros etiquetamos como calamidad, la pérdida, la injusticia, la espera, fueran precisamente las herramientas que el maestro artesano está utilizando? ¿Y si en su sabiduría soberana Él supiera que el camino hacia el futuro y la esperanza que Él ha prometido pasa necesariamente por el valle de la sombra de muerte? Y si el plan de Dios no es evitar la tormenta, sino encontrarnos en medio de ella. Y si su definición de bienestar no es la ausencia de pruebas, sino la presencia de su propósito en ellas. La revelación que desmantela nuestra ansiedad no es que Dios nos librará de todo sufrimiento, sino que Él redimirá todo sufrimiento. Él es el maestro tejedor. Desde nuestra perspectiva, aquí abajo, solo vemos el reverso del tapiz, un caótico enredo de hilos oscuros, nudos y cabos sueltos. Parece un error, un desastre sin sentido, pero desde su perspectiva, desde arriba, Él está tejiendo una obra de arte. Y los hilos oscuros del dolor son tan necesarios como los hilos dorados de la alegría para crear la imagen final que Él ha diseñado. El propósito fundamental de Dios no es nuestra comodidad, es nuestra transformación. Los exiliados en Babilonia no necesitaban simplemente un cambio de geografía, necesitaban una cirugía del corazón. Durante siglos, su lealtad había estado dividida, sus corazones habían corrido tras los ídolos de las naciones vecinas. El exilio, por doloroso que fuera, fue el fuego del refinador. Fue diseñado para quemar la escoria de la idolatría,
para purificar su fe, para enseñarles a anhelar a Dios por encima de la tierra, el templo y la prosperidad. 70 años no fue una sentencia arbitraria, fue el tiempo necesario para que una nueva generación surgiera, una que hubiera aprendido a adorar a Yahvé en una tierra extraña, sin los apoyos externos de su religión. De la misma manera, el plan de Dios para nosotros es conformarnos a la imagen de su Hijo, y a menudo el taller de esa transformación es el sufrimiento. Nosotros oramos por paciencia, y Dios nos pone en una situación que la exige. Oramos por fe, y Él nos lleva a circunstancias donde no tenemos otra opción que confiar. Oramos por humildad, y Él permite que experimentemos el fracaso. El shalom que Él busca en nosotros no es una vida fácil, sino un carácter santo. La promesa no es que todas las cosas serán buenas para nosotros según nuestra definición, sino que Dios hará que todas las cosas, incluso las terribles, cooperen para nuestro bien supremo, que es ser como Cristo. Consideremos de nuevo a José, 13 años de injusticia, desde la cisterna hasta la prisión. ¡Qué calamidad! Pero qué escuela. En esos años, Dios estaba forjando al hombre que necesitaría para gobernar Egipto. La arrogancia del joven de la túnica de colores fue reemplazada por la humildad de un siervo. El soñador ingenuo se convirtió en un administrador sabio. El hijo favorito aprendió a depender radicalmente de Dios en la soledad de una celda. La calamidad no fue una interrupción del plan de Dios para José. Fue el currículum indispensable para cumplirlo. Así que la pregunta que debemos hacernos en nuestra Babilonia no es ¿por qué me está pasando esto?, sino ¿qué estás forjando en mí a través de esto? Señor, este despido que parece una calamidad podría ser la herramienta de Dios para enseñarte a encontrar tu identidad en Él y no en tu carrera. Esa enfermedad que parece una calamidad podría ser el cincel de Dios para tallar en ti una compasión que nunca antes habías conocido. Esa larga espera que parece una calamidad podría ser el taller de Dios para cultivar en ti una fe que no se basa en las respuestas, sino en su presencia. Además, debemos rendir nuestra agenda a su soberanía sobre el tiempo. Los exiliados querían una liberación en 2 años. Dios les dio 70. ¿Por qué? Porque el plan de Dios era más grande que el alivio de una sola generación. Él estaba purgando la idolatría de toda una nación para preparar el camino siglos más tarde para la venida del Mesías. A menudo, nuestras oraciones son miopes, centradas en nuestro dolor inmediato. Pero Dios opera en un lienzo eterno. Sus retrasos no son negaciones. Son parte de un diseño mucho más vasto y glorioso de lo que podemos imaginar. Un diseño que puede abarcar a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos. Cuando oramos por la salvación de un ser querido y no vemos respuesta, debemos recordar que Dios es infinitamente más paciente y estratégico que nosotros. Cuando oramos por justicia en un mundo roto y parece que el mal triunfa, debemos recordar que el arco del universo moral es largo, pero se inclina hacia la justicia de Dios. Confiar en sus planes de shalom significa confiar en sus tiempos de shalom, incluso cuando se extienden más allá del horizonte de nuestra propia vida. Pero la revelación más profunda y transformadora es esta. El futuro y la esperanza prometidos en Jeremías no encuentran su cumplimiento final en el regreso de los exiliados a Jerusalén. Ese retorno fue solo una sombra, un anticipo de un éxodo mucho mayor. La promesa de Jeremías 29:11 es, en última instancia, una flecha que apunta a través de los siglos directamente a una persona, Jesucristo. Él es el verdadero shalom de Dios. Él es la plenitud y la integridad encarnada. Y para darnos ese shalom, Él voluntariamente entró en nuestro exilio, el exilio del pecado que nos separaba de Dios. Él soportó la calamidad definitiva, la ira de Dios contra el pecado, en la cruz. Fue arrancado de la presencia del Padre para que nosotros, los exiliados, pudiéramos volver a casa.
Él fue tratado como si sus planes fueran de calamidad, para que los planes de Dios para nosotros pudieran ser de bienestar eterno. A la luz de la cruz, Jeremías 29:11 explota con un significado cósmico. El compromiso de Dios con nuestro bienestar es tan profundo, tan feroz, que estuvo dispuesto a pagar el precio más alto imaginable para asegurarlo. No nos dio simplemente una promesa de un futuro mejor. Se dio a sí mismo para convertirse en nuestro futuro. No nos ofreció simplemente un sentimiento de esperanza. Se levantó de la tumba para convertirse en nuestra esperanza viva e indestructible. Esto lo cambia todo. Significa que nuestro sufrimiento no se encuentra con un Dios distante que nos ofrece frases de ánimo desde lejos. Nuestro sufrimiento se encuentra con un Dios que ha sufrido, un Salvador con cicatrices en las manos, los pies y el costado. Él no nos pide que confiemos en un plan que Él mismo no estuvo dispuesto a vivir. Él nos invita a encontrar propósito en nuestro dolor al unirlo al suyo, sabiendo que si Dios pudo tomar la mayor calamidad de la historia, la crucifixión de su propio Hijo, y convertirla en el mayor bien de la historia, la salvación del mundo, entonces no hay calamidad en tu vida que Él no pueda redimir. Por lo tanto, la revelación final no es que Dios evitará toda calamidad en tu vida, es que ninguna calamidad tendrá la última palabra. La enfermedad no tendrá la última palabra. La pérdida no tendrá la última palabra. La injusticia no tendrá la última palabra. La tumba no tendrá la última palabra. La última palabra pertenece al que dijo: «He aquí, yo hago nuevas todas las cosas». El futuro y la esperanza que Él promete no son la ausencia de problemas en esta vida, sino la certeza de su presencia en medio de ellos y la garantía de una gloria eterna que los superará a todos. Este, amados, es el plan, y es un plan de Shalom. Y entonces, ¿cómo vivimos? ¿Cómo tomamos esta verdad celestial, forjada en el fuego del exilio y sellada con la sangre de Cristo, y la hacemos respirar en el aire contaminado de nuestra ansiedad diaria? La revelación, por gloriosa que sea, debe convertirse en un camino que se pueda andar. La teología debe convertirse en biografía. El sermón del domingo debe convertirse en la fuerza del lunes por la mañana. La transformación no es automática. Es una disciplina del alma, una reeducación del corazón. El primer paso práctico es aprender a renombrar tu realidad. La ansiedad le pone etiquetas a tus circunstancias. Llama a la pérdida final. Llama al fracaso, identidad. Llama a la espera, abandono. Tu primera tarea como creyente, que confía en el plan de Shalom, es arrancar esas etiquetas falsas y reemplazarlas con la verdad de Dios. Cuando te enfrentes a un muro que tu ansiedad llama calamidad, debes detenerte y preguntar con fe: Señor, ¿qué nombre le das tú a esto? Este despido no es el fin de tu valor. Es el comienzo de una lección sobre tu verdadera identidad en Cristo. Esta enfermedad no es un castigo. Es un aula donde aprenderás una intimidad con el varón de dolores que los sanos nunca conocerán. Esta traición que te ha roto no es tu vergüenza, es el fuego donde Dios está purificando tu capacidad de perdonar como has sido perdonado. Renombrar tu realidad no es negar el dolor, es negarle al dolor el poder de definir el propósito de Dios en tu vida. El segundo paso es la disciplina de la entrega consciente. La ansiedad es el intento del alma de llevar una carga que solo Dios puede soportar. La oración, entonces, se convierte en el acto deliberado de transferir esa carga. No es suficiente con saber que Dios tiene el control. Debes entregarle activamente el control. Esto requiere una oración específica y valiente. No digas simplemente: Señor, ayúdame con mis finanzas. Di: Padre, te entrego mi miedo a no poder pagar el alquiler este mes. Pongo en tus manos la vergüenza que siento por esta deuda. Te entrego mi futuro financiero. Haz de esta entrega un ritual diario. Quizás por la mañana, antes de que el día comience sus asaltos, presentas a Dios las ansiedades que ya sientes venir. Quizás por la noche le entregas los temores que el día ha acumulado.
Imagina que abres tus manos y depositas cada preocupación, una por una, en las manos soberanas de tu Padre. Luego, conscientemente recibe su paz, ese shalom que la Escritura promete que guardará tu corazón y tu mente. Es un intercambio divino que debes practicar hasta que se convierta en el primer instinto de tu corazón. El tercer paso es anclar tu mente en la palabra. Tu mente es un campo de batalla y la ansiedad es el arma principal del enemigo. Él susurra mentiras sobre tu futuro, sobre Dios, sobre ti mismo. No puedes luchar contra esas mentiras con pensamientos positivos o con mera fuerza de voluntad. Debes luchar contra las mentiras con la verdad. Esto significa que la palabra de Dios no puede ser un libro que acumula polvo en tu estantería. Debe ser la espada que empuñas en tu mano. Identifica las mentiras específicas que alimentan tu ansiedad y encuentra las promesas específicas que las contrarrestan. Si tu miedo es la soledad, memoriza Hebreos 13:5, nunca te dejaré, jamás te abandonaré. Si tu miedo es la insuficiencia, graba en tu corazón Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Escribe estas verdades, ponlas donde las veas, háblalas en voz alta sobre tu situación. Satura tu mente con la verdad de Dios, hasta que el ruido de la ansiedad se ahogue en el sonido de sus promesas. El cuarto paso, y quizás el más poderoso, es cultivar un corazón de gratitud. La ansiedad y la gratitud no pueden ocupar el mismo espacio en el corazón al mismo tiempo. La ansiedad se alimenta de lo que podría faltar mañana. La gratitud se deleita en la gracia que ya ha sido dada hoy. La gratitud es el acto de rebelión más grande contra la tiranía de la preocupación. Es mirar la tormenta a los ojos y agradecer a Dios por el barco, en lugar de quejarse de las olas. Comienza y termina cada día enumerando, no tus problemas, sino tus bendiciones. Agradece a Dios, no solo por las cosas grandes, sino por las pequeñas, el aire en tus pulmones, el calor del sol, una palabra amable de un extraño. Y luego, da un paso más allá. Agradece a Dios por las pruebas. Agradece por lo que Él está forjando en ti a través de la dificultad. Un corazón agradecido es un corazón que ha aprendido a ver la mano del tejedor, incluso en los hilos más oscuros. Y esa visión es el antídoto contra el miedo, renombrar la realidad, entregar la carga, anclarse en la palabra y cultivar la gratitud. Estos no son trucos de autoayuda, son disciplinas espirituales, músculos del alma que debes ejercitar. Y debes saber, amado, que habrá días en los que fallarás. Habrá días en los que arrebatarás la carga de las manos de Dios y tratarás de llevarla de nuevo. Habrá momentos en los que la mentira de la ansiedad gritará más fuerte que la verdad de la promesa. En esos días, no te entregues a la condena, entrégate a la gracia. Corre de nuevo a la cruz, donde el perdón por tu incredulidad ya fue comprado. Recuerda que tu seguridad no depende de la perfección de tu confianza, sino de la perfección de aquel en quien confías. El Espíritu Santo es tu ayudador, tu consolador, tu entrenador en este proceso. Pídele que te ayude. Él es fiel para fortalecer tus rodillas débiles y levantar tus manos caídas al final. La vida libre de la tiranía de la ansiedad no es una vida sin problemas, sino una vida anclada en un propósito más grande que los problemas. Es la elección consciente, hecha cada día, de vivir no según lo que tus ojos ven, sino según lo que tu Dios ha dicho. Es la decisión de confiar en que el arquitecto de la eternidad, que diseñó las galaxias y nombró a las estrellas, conoce muy bien los planes que tiene para ti. Y son planes de shalom, planes para darte un futuro y una esperanza. Ahora ve y vive como si eso fuera verdad, porque lo es. Las verdades de Dios no están diseñadas para vivir en el reino de lo abstracto. Son verdades encarnadas, diseñadas para tomar carne y hueso en la arena de la experiencia humana. Y es en las historias,
en los testimonios de aquellos que han caminado por el fuego antes que nosotros, donde vemos el plano del arquitecto tomar forma. Son faros en nuestra propia noche que nos aseguran que el camino de la confianza, aunque difícil, es seguro. Miren de nuevo a José, no como el gobernador de Egipto, sino como el adolescente en el fondo de una cisterna seca. Olor a tierra y a muerte. Las voces de sus hermanos, debatiendo si venderlo o matarlo, se desvanecen arriba. En ese momento, ¿dónde estaban los planes de bienestar? Años después, en una prisión egipcia, olvidado por el copero cuya vida interpretó, celebrando su cumpleaños número 30 en la oscuridad, donde estaba el futuro y la esperanza. La suya fue una vida de calamidades en serie, una sucesión de traiciones y desilusiones que habrían amargado al alma más fuerte. Sin embargo, cada calamidad era, sin que él lo supiera, un peldaño indispensable. La esclavitud en casa de Potifar le enseñó administración egipcia. La injusticia que sufrió le enseñó empatía y dependencia de Dios. La prisión se convirtió en su seminario, un lugar de purificación donde Dios lo despojó de todo orgullo juvenil. Dios no estaba ausente en el sufrimiento de José. Estaba intensamente presente, utilizando cada herida, cada lágrima, cada año de espera como el cincel de un escultor, tallando al hombre que salvaría a naciones. La calamidad fue el vehículo del Shalom. O piensen en la historia de dos viudas, Noemí y Ruth, regresando a Belén desde Moab con las manos y el corazón vacíos. Noemí, cuyo nombre significa placentera, estaba tan aplastada por el dolor que pidió que la llamaran Mara, que significa amarga. Había perdido a su esposo y a sus dos hijos. Su futuro era un campo estéril. En su amargura declaró: «La mano del Señor se ha levantado contra mí». Ella solo podía ver la calamidad del pasado y la desolación del futuro. Pero en esa historia, un pequeño acto de lealtad, la decisión de Ruth de aferrarse a su suegra y a su Dios, se convierte en el hilo que Dios usa para tejer una nueva historia. Un campo, un pariente redentor, un matrimonio inesperado, un bebé. Lo que comenzó en la hambruna y la muerte termina en la cosecha y la vida. La amargura de Noemí se transforma en la alegría de una abuela, acunando en sus brazos al que sería el abuelo del rey David. El plan de Shalom de Dios estaba obrando silenciosamente a través de la fidelidad en la oscuridad, preparando un linaje para el Mesías. Avancemos hasta la vida del apóstol Pablo. Si alguien experimentó lo que el mundo llamaría calamidad, fue él. Naufragios, palizas, lapidaciones, encarcelamientos, hambre, traición. Su vida era una letanía de sufrimiento por causa del Evangelio. Y sin embargo, desde la perspectiva de Pablo, ninguna de estas cosas era un obstáculo para el plan de Dios. Eran el motor del plan de Dios. Desde una celda romana, encadenado, no escribe sobre su miseria, sino sobre el gozo de Cristo. Él mira sus cadenas y declara que han servido para el avance del Evangelio, porque toda la guardia del palacio sabe ahora que está preso por Cristo. Ve sus limitaciones como la plataforma para el poder de Dios, diciendo: «Cuando soy débil, entonces soy fuerte». Pablo había aprendido el secreto de renombrar su realidad. No veía una prisión, veía un campo misionero. No sentía cadenas, sentía una oportunidad. Entendió que el plan de Shalom de Dios no consistía en mantenerlo a salvo, sino en usarlo poderosamente, y que el sufrimiento era a menudo la herramienta elegida. Y esta verdad no murió con los apóstoles. Piensen en Corrie ten Boom, una relojera holandesa cuya familia fue enviada a los campos de concentración nazis por esconder judíos. En el infierno de Ravensbrück vio morir a su amada hermana Betsy. ¡Qué calamidad más absoluta! ¡Qué triunfo del mal! Pero fue allí, en la barraca más oscura y plagada de pulgas,
donde descubrieron que su misma miseria les daba libertad para celebrar reuniones de oración, porque los guardias no querían entrar. Después de la guerra, liberada por un error administrativo, Corrie pasó el resto de su vida viajando por el mundo, predicando el evangelio del perdón que había aprendido en el lugar más imperdonable de la tierra. La calamidad del campo de 1900, concentración, no destruyó su fe, la forjó en un acero indestructible. Dios tomó el peor mal que el hombre podía infligir y lo transformó en un testimonio de su gracia redentora que tocaría a millones. El plan de Shalom prevaleció, no evitando la oscuridad, sino encendiendo una luz en medio de ella. Quizás estas historias parezcan demasiado grandes, demasiado heroicas, pero este mismo Dios teje su Shalom en las historias ordinarias. Conozco a un hombre que fue despedido del trabajo de sus sueños, una calamidad que destrozó su identidad. En su desesperación, comenzó a servir como voluntario en un comedor social, solo para mantenerse ocupado. Allí descubrió una pasión por los marginados que nunca supo que tenía. Hoy dirige una organización sin ánimo de lucro que alimenta a cientos, viviendo un propósito mucho más profundo que el que jamás encontró en su antigua oficina. La calamidad fue la puerta a su verdadero llamado. Conozco a una pareja que luchó durante años contra la infertilidad, una calamidad mensual que les rompía el corazón. Cada anuncio de embarazo de un amigo era una herida fresca, pero en su larga espera, Dios cultivó en ellos un corazón para los niños sin hogar. Hoy son padres de 3 hijos adoptados y su hogar es un faro de esperanza y sanación. Su dolor no fue en vano. Se convirtió en la cuna de una nueva familia, forjada no por la sangre, sino por un amor redentor. Estos no son simplemente cuentos con finales felices. Son testimonios del carácter de nuestro Dios. Son la prueba viviente de que Él no desperdicia el dolor. Revelan un patrón divino que se repite a lo largo de la historia. Dios toma lo que está roto y lo hace hermoso. Toma lo que el enemigo pretende para mal y lo transforma en bien. Su poder soberano no se demuestra evitando las tragedias, sino redimiéndolas de una manera tan profunda y gloriosa que la alegría final supera con creces el dolor del camino. Vuestra historia, no importa cuán oscura parezca ahora, está en manos de este mismo Redentor. Y entonces algo sucede. No es un trueno del cielo ni una señal escrita en las nubes. Es un cambio silencioso, profundo, en la arquitectura misma del alma. Es el momento en que la verdad de Jeremías 29:11 deja de ser una cita inspiradora y se convierte en el cimiento sobre el que se reconstruye la vida. Es el instante de la rendición, cuando el puño cerrado de la preocupación finalmente se abre y el alma deja de luchar por controlar el mañana y elige descansar en el carácter de aquel que ya lo habita. La primera evidencia de esta rendición es una paz que desafía toda lógica. La tormenta puede seguir rugiendo en el exterior, las circunstancias pueden no haber cambiado en absoluto, pero en el interior, en el centro de control del corazón, se instala una calma soberana. Es la paz de la que habló el apóstol Pablo, esa que sobrepasa todo entendimiento, que actúa como una guarnición celestial, protegiendo el corazón y la mente de los asaltos del miedo. Ya no es la paz frágil que depende de un buen informe médico o de un saldo bancario positivo. Es la paz robusta de saber que, pase lo que pase, el arquitecto tiene el control y su plan es de Shalom. Junto a esta paz nace una nueva fuerza. No es la fuerza tensa y agotadora de la autosuficiencia, sino la fuerza tranquila y resistente de la dependencia. El alma deja de intentar sostener el peso del mundo y descubre el alivio de ser sostenida. Es la fuerza para afrontar el día, no
porque se tengan todas las respuestas, sino porque se conoce a aquel que las tiene. Es la fuerza para soportar la espera, para perseverar en la prueba, para amar a los difíciles, porque ya no se opera desde una reserva personal ilimitada, sino que se está conectado a una fuente inagotable de poder divino. La lente a través de la cual se mira la vida se limpia. La calamidad ya no se interpreta como un castigo de Dios o como una evidencia de su ausencia. En su lugar, el corazón comienza a buscar la huella de su propósito redentor. La pregunta cambia. Ya no es un amargo ¿por qué me está pasando esto? A mí, sino un humilde y esperanzado ¿qué estás forjando en mí a través de esto, Señor? El dolor no desaparece, pero se le infunde un nuevo significado. Se convierte en el taller del maestro, el fuego del refinador, el cincel del escultor, y esa perspectiva lo transforma todo. El gozo, que había sido un rehén de las circunstancias, es liberado. No es la felicidad superficial que va y viene con las mareas de la vida, sino un gozo profundo y resiliente que tiene sus raíces en la verdad inmutable del amor de Dios. Es la capacidad de encontrar gratitud en medio de la escasez, de cantar himnos en la prisión, de ver la promesa del amanecer incluso en la noche más oscura. Este gozo no niega la existencia del sufrimiento, lo desafía, declarando que la bondad final de Dios es una realidad más grande y más duradera que cualquier dolor presente. La fe deja de ser una teoría frágil y se convierte en un músculo ejercitado. Antes, cada nueva crisis era una amenaza que podía hacerla añicos. Ahora, cada prueba superada se convierte en un testimonio personal e innegable de la fidelidad de Dios. La fe se traslada de la cabeza al corazón y del corazón a las manos y los pies. Se convierte en la confianza activa que da el siguiente paso en la oscuridad, que construye un arca bajo un cielo sin nubes, que obedece a la palabra de Dios incluso cuando va en contra de toda prudencia humana. Esta transformación interior inevitablemente se desborda hacia el exterior. La persona que antes estaba consumida por su propia ansiedad, ahora tiene espacio en su corazón para llevar las cargas de los demás. Habiendo recibido consuelo en su propia aflicción, se convierte en un conducto de ese mismo consuelo para un mundo herido. Ya no es un pozo de necesidad que exige ser llenado, sino una fuente de esperanza viva que puede ofrecer agua a otros sedientos. Su vida se convierte en un faro, no de perfección, sino de la gracia redentora de un Dios que trae belleza de las cenizas. El coro torturador de los y sí comienza a perder su poder. Esas preguntas que antes dominaban el pensamiento, ¿y si pierdo mi trabajo? ¿Y si la enfermedad vuelve? ¿Y si mis hijos se apartan? Son silenciadas gradualmente por una nueva declaración. Es el aunque de la fe madura, el lenguaje de Habacuc, aunque la higuera no florezca ni en las vides haya frutos. Con todo, yo me alegraré en el Señor. Es la confianza serena que dice, incluso si sucede lo que más temo, mi Dios sigue siendo, su plan sigue siendo de Shalom, y mi futuro final con Él está seguro. La espera deja de ser una sentencia y se convierte en un taller. Para los exiliados, la promesa no era para el día siguiente, sino para 70 años después. Para nosotros, la plenitud del Shalom de Dios a menudo requiere una larga temporada de espera. Pero con esta nueva confianza, la espera ya no es un tiempo pasivo y perdido. Se convierte en un espacio sagrado de preparación, un tiempo para echar raíces profundas en la tierra del exilio, para cultivar el carácter, para aprender a adorar en la ausencia, sabiendo que el Dios que prometió el regreso es fiel para usar el tiempo intermedio para su gloria. Finalmente, esta paz, esta fuerza, esta esperanza restaurada, encuentra su ancla inamovible no solo en una promesa, sino en una persona.
La transformación es completa cuando el alma comprende que el futuro y la esperanza que Dios promete no es principalmente un conjunto de circunstancias mejoradas, sino la comunión eterna con Jesucristo. Él es el Shalom encarnado. Él es el futuro garantizado. Él es la esperanza que resucitó de entre los muertos. Y vivir anclado en Él es descubrir que, sin importar lo que traiga el mañana, el resultado final ya ha sido asegurado por la cruz y la tumba vacía. Es vivir, por fin, verdaderamente libre. Llegamos al final de nuestro viaje. Hemos visto el problema de la ansiedad. Hemos recibido la revelación del plan de Dios. Hemos entendido el camino de la transformación. Ahora solo queda una cosa: el llamado a la fe. La fe no es la ausencia de miedo. La fe es actuar a pesar del miedo. La fe no es tener un mapa detallado del futuro. La fe es dar el siguiente paso, porque confías en el guía que te conduce. Es la elección de creer que sus promesas son más reales que tus problemas, que su presencia es más segura que tus circunstancias. La vida de fe es como la de Pedro, saliendo de la barca para caminar sobre las aguas. El futuro era la tormenta, el viento, las olas, la oscuridad. La lógica decía: quédate en la barca, aquí estás seguro. La preocupación gritaba: te vas a hundir. Pero la voz de Jesús dijo: ven. Mientras Pedro mantuvo los ojos en Jesús, hizo lo imposible. Caminó sobre su incertidumbre. En el momento en que miró a la tormenta, a su futuro incierto, comenzó a hundirse. ¿Y qué hizo Jesús? ¿Lo reprendió? No. Extendió la mano y lo salvó. Lo que Dios quiere decirte sobre tu futuro es simple y profundo. Confía en mí. Él no te promete una vida sin tormentas. Te promete su presencia en la tormenta. Él no te promete que el camino será fácil. Te promete que el destino final es glorioso. Él no te promete que entenderás todos sus movimientos. Te pide que confíes en su corazón, incluso cuando su mano parezca lejana. Hoy la voz de Jesús te está llamando a salir de la barca de tu ansiedad. Te está llamando a pisar las aguas de la incertidumbre, con tus ojos fijos en Él. Para ti, que estás paralizado por el miedo a tomar una decisión, da el siguiente paso en obediencia. Él afirmará tu camino. Para ti, que estás agotado de intentar controlarlo todo, suelta las riendas. Entrega el control al único que es verdaderamente soberano. Para ti, que te sientes sin esperanza, cautivo en tu Babilonia personal, aférrate a la promesa de Jeremías 29:11. Declárala sobre tu vida. Dios tiene un futuro y una esperanza para ti. Quiero invitaros a cerrar los ojos. Quiero que traigáis a vuestra mente esa preocupación, ese miedo sobre el futuro que identificamos al principio. Ahora quiero que veáis la mano de Jesús extendida hacia vosotros en medio de vuestra tormenta. Él no está lejos, está ahí y está diciendo: yo sé los planes que tengo para vosotros. Planes de Shalom, planes para daros un futuro y una esperanza. Confiad en mí. Si quieres tomar esa decisión hoy, la decisión de cambiar tu preocupación por la confianza, de entregar tu futuro incierto en las manos de un Dios bueno y soberano, quiero orar contigo. Ahí donde estás, simplemente levanta tu mano como una señal de rendición. Una señal de que estás saliendo de la barca. Oremos. Padre Celestial, Arquitecto de la eternidad, te damos gracias porque nuestro futuro no es un quizás, sino una certeza en ti. Perdónanos por todas las veces que hemos dudado de tu bondad, que hemos intentado tomar el control, que hemos permitido que la ansiedad nos robe la paz que Cristo conquistó para nosotros en la cruz. Hoy, elegimos creer en tu palabra. Recibimos la promesa de Jeremías 29:11 no como una idea, sino como nuestra realidad. Te entregamos nuestros miedos sobre las finanzas, sobre la salud, sobre la familia, sobre nuestro propósito. Soltamos las riendas, llénanos con tu paz que sobrepasa todo entendimiento. Enséñanos a buscar tu rostro cada día y danos el valor para dar el siguiente paso de fe, confiando no en lo que vemos, sino en quien nos ha llamado. Declaramos que nuestro futuro está seguro en tus manos, y por ello te damos toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza.
En el nombre de Jesús, amén, Padre Celestial, arquitecto de la eternidad, te damos gracias porque nuestro futuro no es un quizás, sino una certeza en ti. Perdónanos por todas las veces que hemos dudado de tu bondad, que hemos intentado tomar el control, que hemos permitido que la ansiedad nos robe la paz que Cristo conquistó para nosotros en la cruz. Hoy elegimos creer en tu palabra. Recibimos la promesa de Jeremías 29:11 no como una idea, sino como nuestra realidad. Te entregamos nuestros miedos sobre las finanzas, sobre la salud, sobre la familia, sobre nuestro propósito. Soltamos las riendas, llénanos con tu paz, que sobrepasa todo entendimiento. Enséñanos a buscar tu rostro cada día y a encontrar nuestro descanso en ti. Danos el valor para dar el siguiente paso de fe, confiando no en lo que vemos, sino en quien nos ha llamado. Declaramos que nuestro futuro está seguro en tus manos, y por ello te damos toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza. En el nombre poderoso de Jesús, nuestro Shalom y nuestra esperanza. Amén. Y ahora, al salir de este lugar, no salgáis solos. Llevad con vosotros la certeza de que el Dios que os ha hablado hoy es el mismo Dios que caminará con vosotros mañana. Que esta decisión de confianza no sea un momento emocional, sino el comienzo de un caminar diario. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con cada uno de vosotros, guardando vuestros corazones de la ansiedad y anclando vuestras almas en la esperanza inquebrantable de su plan perfecto. Id en paz, no porque el camino esté libre de tormentas, sino porque el arquitecto del universo es vuestro ancla y vuestro destino. Id y vivid como hijos e hijas cuyo futuro ha sido diseñado por un amor eterno.